Perdón, es que justamente estaba respondiendo un correo que me pedían la liga para unirse ahorita. Es... mm, También de una vez le voy a enviar lo que es el PDF ya del capítulo entero, pues para que lo lea, si quiere, claro. No, claro que sí. Muy bien. Entonces, hoy hay varias presentaciones, ¿verdad? Sí. Bien, pues vamos a empezar con eso. Un segundo, Leonardo, ¿quieres empezar? ¿Quiere empezar alguien más? ¿Cuánto silencio? La costumbre de que siempre está prendido, pero me cerró alguien de lejos. Es que, ¿saben qué pasa con el micrófono? A veces Alexa o yo lo silenciamos, porque si lo dejan abierto, yo me oigo en eco y oigo más fuerte mi voz en los audífonos que cuando estoy hablando, entonces es complicado. Por eso a veces le cerramos los Ajá. micrófonos, no, no es nada personal. Te decía, si quieres puedo presentar la primera parte. ¿Ok? Ya tienes ahí el vínculo, ¿verdad? Sí, ¿ya lo comparto? Sí. Hi everybody. This is for the English UK Conversation Club. This next one. This is our very different mask of Batman in the across in the time. Next one. Batman, sociopath hero or misunderstood anti-hero. A strange biography of the Lord of the Night of Gotham City. This presentation does not try to be a Batman encyclopedia, but a rather compendium of curiosities and basic information about the hooded man from Detective Comics. The DC multiverse is infinite and allows all authors to create independent stories that generally do not alter the main lines, but are 52 main lines on the comics. The presence, who is the representation of God in DC Comics, was created by Jerry Siegel. It's the same of Superman. And Barry Bailey in February 1940. And he created the multiverse and toured the millions of versions of Batman and other heroes. Batman have es his or have. Okay. Is, no, no, Okay. en inglés la edad no se tiene, se es. Okay. Batman is 83 years old as of 2023, 2023, and he's like a fine wine. His adventure had moved us because his dark personality far from that other heroes, who is in deep darkness have touched our most sensitive fibers. Batman's secret identity is Bruce Wayne, Bruno Díaz en español, a billionaire and philanthropist who owns Wayne Enterprises in Gotham City, for which his Playboy identity is a fake because Wayne was a fake because as a child he worried revenge against all Gotham criminals like the Joker, his counterpart, or perhaps his devilish Pepe Grillo. Dr. Freeze, Bane. Dr. Freeze is not Freezer. He's from other multiverse. Okay. The Penguin and his eternal love, Catwoman alias Selena Kyle.
We can see the family Wayne leaving the theater or the cinema after seeing Tyrone Power La Marca del Zorro from 1921. Batman Bane and Infant Living a performance of the Mark of the Zorro of 1929. Casually, the first superhero movie, and crossing the so-called criminal alley, witnesses the murder of his beloved parents, Dr. Thomas Wayne and the great lady Martha Wayne, in a violent and when Martha's what I don't know what put, where Martha's blood stained pearl scarred the boy's psyche. De ¿cómo se dice collar? Em, collar de perlas. Collar, pearl, or necklace, Necklace. pearl necklace. Pearl necklace. Okay, the next one. Bruce's fractured psyche causes that every day that he does not have a partner or a foster child or his adoptive father Alfred, both personalities fight for control. Both parties, both parts, as damaged and dark as they are allies of the light through the shadow of the night. Both parts. Martha Wayne was the Bruce's beloved mother. She died protecting her beloved son in almost every universe, but in the dark world, in the dark universe, she was the one who became into the female version of the Joker. In the same universe, the Dr. Thomas Wayne, in the same Gotham of the dark Martha Joker, the one who died was Bruce, and Dr. Wayne, with anger and fury, transforming into a violent Batman, very smart, but who murdered criminal with two firearms, but has never been able to kill his beloved Martha, the Joker. Thanks to the Flashpoint, was we able to send a beautiful letter to his son in another universe. This being one of the only times Batman, Bruce, cried. Later, and only for a few minutes, in the multi-temporal crisis caused by Flash and Dr. Manhattan, known like Flashpoint, Bruce and his father met and embraced for a single occasion before the destruction of the Dark Universe by the Batman Who Laughs and his allies, other dark version of Batman fighting with evil goddess. Dark version of Batman in the Dark Multiverse. He received the constant help of five main groups of heroes, and the most intimate is the Bat Family, then the Justice League, then the Titans and the Birds of Prey, and finally the Gotham Police. The Gotham Police City Department is the most important um, police department in all the Gotham City. They sometimes love Batman. They sometimes try to capturate Batman. Capturar, Capture. capture Batman. This is very large, but the Bat family is difficult to explain, especially if one speaks of Batman as a lonely currently. It is made for five Robins. Damian Wayne is the current Robin and biological son of Batman, who was drugged and raped by Talia al Ghul, daughter of the devil, to procreate him by his adoptive father and faithful butler, ex MI6, Alfred Pennyworth, Batgirl, Barbara Gordon, and later Oracle, Nightwing, Catwoman,
Selina Kyles, and girlfriend and lover of Batman. This is an anti-heroine. Robin number one, Tim Drake. Now it's Red Robin. The Robin number two is Jason Todd. Now it's Red Hood. Batwoman 1 and 2, Kate, Kate Kane and Ryan Wilder. Batwing is the Lucius son, Luke Fox. Ace is the dog of Batman. The local commissioner of police, James Gordon. Now Harley Quinn, another anti-heroine, ex-Joker girlfriend. Huntress, Elena Bertinelli, is a superheroine, daughter of another criminal, and many other, as Raem, a spoiler, and finally as a cultural attach, Superman himself. But this is very important. Batman is a lonely man, but he has a big adoptive family. Bigger, bigger is the biggest family in all DC World comic. Another picture of the Bat family with Superman. Another version of the Bat family. The principal family. Ace the Bat Hound. I love Ace. Unlike other heroes, he doesn't have superpowers. He uses his intellect as well as scientific and technological device to create non-lethal weapons. He lives in the Wayne Mansion, in Wood's basement, the Bat Cave. One version of the Bat Cave with Selina Kyle. Some version of the Batmobile. Ba- How say Batmobiles? Batmobile? Batmobiles. Batmobiles. Some of the more of 20 Batman. There are so many, but Louis Wilson and Robert Lowery were the first Batman in the theater or cinema screen. Louis Wilson in 1943 and Robert Lowery in 1949 were the first Batman on the silver screen. The Sun Trinity, alias DC Trinity. In the universe of DC, three great superheroes stand out: Superman, the last son of Krypton; Batman, the Dark Knight of Gotham; and Wonder Woman, the Amazon Princess. These three superheroes have captured the imagination of millions of people, adults and children, for more than 70 years. His character gets to the heart of what is good and deserves to be defended. Why the Joker have a very powerful IQ? Albert Einstein have an 100 no 160 is in EQ when we say numbers, or how we say. What part? Acá sería 160 o 160, como quieras decir. No, 160 IQ, because IQ. I IQ. hear number by number. Okay, it's the same of Stephen Hawking, Albert Einstein. IQ of the Joker is estimated, but this is not a surprise because the IQ of Batman is 192, 1092. The Joker is in fact more twisted than intelligent. Joker has chosen to use his intelligence in a different way than his archenemy Batman, who used to strain his arsenal and improve Gotham. I we have a question. Is the three peoples or three persons? Is most or more?
intelligent of the world. People es colectivo. Entonces ya puedes decir 3 people. The 3 most intelligent person in the world. Or the 3 most intelligent people in the world. Persons, plural. People es colectivo. Okay. There are Bruce Wayne, Lex Luthor, and Mr. Terrific. But Batman is smarter because he trained his mind in many martial disciplines in the Tibet, as well as ninja master in the League of Assassins, and as detective in the dirty street of Gotham. The 4 greatest detectives in all the world: John Constantine, Bruce Wayne, AK or alias. What is better, AK or alias? We can hear you. En este caso, como es una identidad secreta, Uh-huh. no se pone AKA, se dice alias. Alias Batman, the Martian Manhunter, and Detective Chimp. How was John Constantine able to foolish, deceive, or cheating Batman on 3 occasions? That's because, unlike other wizards in the world of comics, John Constantine rarely uses magic spells. Most of the challenges he faces are overcome using his tuning manipulation and skill. He decides both his ally and his enemies. He even deceived the devil in one occasion. Batman Goddess. Batman in the Silla de Moebius. Batman temporarily becomes in the new god of knowledge by appropriating the Mobius chair. And that knowledge, and with this knowledge, he know about the existence of 3 different Jokers. Something that he didn't know. With the power of Batidios, he almost lost his power, but he was saved by the League. The first Batman movie was going to be a crossover, directly hinted by Andy Warhol, with a tentative name of Batman v Dracula versus Dracula in 1974. It would be a very dark version, an original story in which the Dark Knight and the Prince of Vampires will face each other due to issues of law. It law aborted, although most of what resumed in the film animated with the same name in 2005. We can see Batman Fight Dracula is a Philippine movie from 1977, directed by Leonid M. Diaz. And we can see the poster, the afiche. How can we say afiche in English? Movie poster. Movie poster. We have the movie poster of the Batman v Dracula and the comic of Batman and Dracula. There are many versions between Dracula and Batman. Okay, I think we finish here because this is another part of the history. Do you have any questions about Batman? Claro que tienen preguntas, ¿verdad? Espero que le hagan muchas preguntas a Leonardo. Yes. Adelante, adelante, hagan las preguntas. Y luego, ¿dónde están esas preguntas? No sean tímidos. Alexa. Espérame. Espérame un tantito.
A ver, yo primero, para que se animen, para que pierdan el miedo. I have a question for you. In the hypothetical situation, who would win in a fight between Batman and God? And God? Oh, I think God created Batman, and he created with his greatest mind, but God is God and is undefeatable. Undefeatable. But Undefeatable. this is a tricky question. Batman is God. Oh, okay. It's a joke, an old joke, actually. Andres? What's your favorite Batman movie? My favorite Batman movie is about 1966. Is when it's the first movie of Batman in colors with Adam West and Burt Ward as Batman and Robin. That I love oh, this movie. mm, Why Batman betrayed the League of the Shadow? Batman, what? What? Betrayed the League of the Shadow. Ah, that's very good. Yes. The League of Shadows. Fernanda? Okay. If there are so many multiverse, it is possible that in one of them his parents are still alive and he is Batman. Yes, there exists one part of the multiverse when the parents are alive and they die and Bruce die, and in one part of the universe the father never die and Bruce never die, but in this universe doesn't exist Batman. Batman needs a fractured mind for be Batman. Batman need to his parents were murdered or killed by a criminal for be Batman because Batman need pain for fight versus pain. One moment. Someone else? But he become Batman be the beer of his parent. He became in Batman Sorry, because dead his parents. when the Bruce parents dead were killed, the people who killed is Joe Child in some version. Joe Child create um, trauma, a big trauma in the Bruce heart. That trauma was upgrading. Upgrading is creciendo. Upgrading. Uprising. Uprising. Uprising until he become in the Dark Knight of Gotham. Oh no, Alexa. Alexa? Tranquilo. What do you think of the Watson? Joker. The Joker. The Joker. The Joker is the antithesis of Batman. He's another fractured mind. Many people think without Joker, their Batman no exists, and the same in the contrary sentido, in the contrario sentido, Sense. In the opposite in the sense. opposite sense.
because there are the Batman who smile is the other part of the slides. We talk about the relation about Batman and the Joker and the fusion of the Batman and the Joker. Next time, next week, same channel. Stay tuned. Stay tuned, yeah. Muy bien, excelente, Leonardo. Nada más 3 palabras que yo te voy a corregir. Ujú. La primera, bueno, yo la escribí en chat, se pronuncia fasad. Esa letra, que es la segunda, Ajá. se llama cedilla. Se usa en el portugués y se usa también en el francés. Ya no es tan común, se sustituye, pero siempre que tengas esa palabra es fasad. Es como Fasad. máscara, fasad. Ujú. La otra es psyche. La psique en inglés es psyche. Y la última, deceive. When we say a similar word, psychic is like Robin, no? The psychic. No, ahí. Psychic. Psychic. A ver, déjame escribirlo. Lo que tú quieres decir es esto. Psychic. Ajá. Y hay una palabra que suena muy parecida. Es psychic. Es psíquico. Psychic. Uh-huh. Si tú Mental pronuncias. power. Exacto. Si pronuncias sidekick, tienes que hacer énfasis en la de side. Sidekick y el otro es psychic. Psychic is Robin. And psychic is mental powers. Exacto. Okay. Muy bien, excelente. Bien, déjenme guardar esta para la siguiente semana. Y la siguiente. Héctor, ¿estás listo? Sí, señor. De una vez les adelanto que mi inglés es demasiado básico. Bueno, casi nulo. Así que bueno, hice lo mejor que pude. No te preocupes. Listo. Todos estamos así, bueno, casi. No Bueno, te preocupes. entonces, pues, ya Está cargando. voy a empezar. Listo, ya voy a empezar a compartir acá. Esperen. ¿Tú la compartes? Sí, claro. Es que ya la estaba compartiendo, entonces. Vale. No, si quieres, compártela tú para que la puedas controlar. Vale, listo, sí, señor, ya. Perfecto. Alumna. Ay, ya extrañaba eso. Ay, me vas a chillar. Terminando, mi compañero, si alcanza tiempo. Sí, adelante. Va. Creo que ya está compartiendo, si no estoy mal. Sí. ¿Sí? Listo. Bueno. History. Well, the history of my manga, it focuses on the dimension and reincarnation of ancient elemental gods. There are 5 in total, and heard one controls an element. These gods were assassinated by a very powerful mortal called Razor. This happened since the celestial parents of Heart ordered to assassinate Razor race. The elemental gods failed in that mission and dead, but they decided to reincarnate within 2,000 years, as often reincarnate into a human, antes yo her kernel as the elemental god. This her. Y bueno, aquí se presentan pues ya lo que pasa. Gods of elemental origin.
Gollum, earth elemental. Neptuno, water element. Elec, elemental of electric. Plant, uh, plant elemental. Vulcano, fire elemental. Main character. Palacios, earth elemental. Julio, water elemental. Kevin, elemental of electric. Steven, plant elemental. Hector, fire element. Dimension. Photos window code and dimension is at base, haven, bigger than and universe. It so big that an infinite number of universe can contain a single dimension. But for to simplify, I decided that there will only be two dimensions for earth dimension. Universe only be two universe for earth dimension. And there are air height dimension. In total, there would be 16 space to explore. Types of energy. Mana. Mana is the main energy in dimension. A very lengthy thing as it from rock to an entire planet. It is everywhere. Chi. The chi is a type of hidden energy and very difficult to master. It is a type of energy that is directly linked to your spirit. And for are the individuals who manage to ever discover its existence. Unlike mana, it needs a previous exhaustive training to wake her up and take advantage of her. Once you have mastered chi, you will be able to combine or fuse it with mana. Energy elemental. Elemental energy is unique. Only elemental gods can use it. There is not a single human or mortal who could master it. My beloved it would never use it as a pure elemental. This energy serves to control the elements, hence its name, and we eat only the gods of this type. Have it be default. With this energy, you can control variants of a certain element. It is combined fusible with mana and chi, and enhance it even more touching taste. Types of gods. Raven. There are only two of them. They are the parents of everything. They are everything before until they were alright. Elementals. They are direct children of direct creation of the celestial. They are dedicated to the distribution of tertiary elements to give life to certain planets. Earth. Gods that take care of the assigned dimension. They are the gods that are in the last step of deity. But for this reason, they are not less important. They are in charge of the balance and control of Earth's assigned dimension. Plot synopsis. Vulcan, the last elemental standing, faces resource. Her face, it will hard is strange, but it is useful. Vulcan, Vulcan had a brutal energy drain. Since it tried to access
a stage with Jehad. Never trained for. Terry collapse. Result was victory for Stains. But Vulcan with his last strength decided to give half of his soul. So that half would reincarnate in another living being and thus called fulfill his destiny, with his thought definite result. Therefore, a main character of the work, Hector Mustenberg, on a great journey to achieve that goal. Sister Combat. I myself implement martial combat as a way for the history to advances. It is not fighting just because. It is more like a starting point where knowledge and training applied in real life are transmitted. The predominant martial arts is capoeira, at last for Hector, with a mixed touch. For the observer, it was boxing, karate, aikido, taekwondo, wing chun, and jeet kune do. As I'm a martial artist, I try to make the combat as realistic and possible mood obviously with a touch of fiction like the energy and so on. So on. Creation process. It took me a total of 16 years. Blending the history, energy, philosophy, morals, ethics, existentials, so that my manga is as attractive as possible for see viewer. It is complete. I don't behind science. I do not have the necessary recurse to afford a graphics tablet. So I try to have it highest possible. After possible quality. With my pendant opaline tip chat. It uses takes 2 or 3 months to make head capture. The number of pints will depend on whether it is required a sensor of the space. Stretching. Well, you can follow my work on Terrace Comics Paint. I will openly it there altering note there for next week. If it will be, you can support Terra to connect it and follow me on my red social like Instagram, Tibumix. Y bueno, eso sería todo. Espero que se me haya entendido lo que traté de explicar allí. Y bueno, eso era lo que quería presentarles. Excelente, Héctor. De hecho, estaba poniendo más atención a lo que decías que a las diapositivas, precisamente para ver eso. Estuvo bastante bien. Hay algunas palabras que se fueron, Sí. pero entendí gran parte de lo que decías. Nada más, hay una que se me fue, decirte, no te quería interrumpir, Ajá. y es, escribiste in my sleeve. Ahí lo que escribiste es en mi manga, pero te refieres a manga de una camisa, por ejemplo. Manga se dice manga. No sé hasta qué punto, no sé hasta qué punto te has apoyado del traductor. Mucho. Está bien, sí, está bien. Es una buena herramienta. No te vuelvas dependiente de ella. Aprende las palabras que más te llaman la atención. Listo, Pero sí, siempre es bueno darle una revisada, pero excelente, excelente. Vale. I Gracias. have three questions. Adelante. Okay. First, the elemental goddess
have control of the portal of those dimensions? Creo que lo que entendí fue que si los elementales controlan los portales de las dimensiones, ¿no? Algo así, ¿no? Sí. Sí, ellos pueden viajar entre las dimensiones y pueden crear portales, pero consumen mucha energía. En sí, los portales se crean con la combinación entre la energía elemental y entre el chi. Eso quiere decir que los únicos que pueden viajar entre dimensiones de manera completamente natural serían los elementales. Hay algunos mortales en mi manga que sí pueden viajar entre dimensiones, pero sería ya pues con máquinas o directamente con otro tipo de energía, que es el chi, que como lo expliqué allí, o como lo que pudieron leer, el chi es un tipo de energía ancestral mucho más difícil canalizar que el propio maná y que la propia energía elemental. Okay, about this, my second question is, there are two realities for each universe. Which share the mana and the chi believed that the prana was missing for the trinity of pure energy? Do you understand? No entendí. Ok. Te pregunto, hay dos realidades por cada universo. Sí. Y hablas de dos tipos de energía, el mana y el chi. Pero Exacto. según he estudiado en las energías, son tres energías místicas. El prana, el chi y el mana. Son tres energías. ¿Por qué nada más hablas de dos? Porque la última sería en sí la energía elemental, que sería como la energía de las divinidades, que es un tipo de energía que solamente las deidades en mi manga controlan al 100%. Hay uno que otro mortal que sí puede llegar a acceder a la energía elemental, pero nunca va a tener la misma maestría que tendría en sí un elemental de nacimiento, es decir, un dios de nacimiento. Pueden llegar a controlar cierto porcentaje de esa energía, pero nunca lograrán dominarla al 100%. Por eso es que mencioné que las principales en sí para los mortales serían esas dos. Pero en sí lo que componen todas las dimensiones y universo en mi manga serían energía elemental, el chi y el maná. Las tres energías son principales para que todo esté funcionando en orden. Okay, my final question is, Vulcano can have two origins, different origins. One is the Greek blacksmith of the goddess, and other is a belief that was held before about a planet closer to the sun than Mercury. Which of these two origins you use for your manga? A ver si entendí. Lo poquito que logré entender fue que, a ver si estoy mal, no sé. ¿Te refieres a que si Vulcano en sí es la reencarnación de Héctor de mi manga? No exactamente. Te pregunto que si el origen de tu Vulcano está basado en el dios griego del fuego, de la herrería, o en el planeta que se creía que existía más cerca del Sol, Vulcano. Primero me basé en el dios griego de la herrería, por el nombre, obviamente. Después lo del planeta lo descubrí después. Y mediante esos dos creé mi propia deidad, pero obviamente con el mismo nombre de Vulcano, el dios de la herrería. Excelente. De todas maneras, pues ahí en mi manga hay muchas referencias tanto a la Biblia como a los dioses griegos. O sea, es más que todo muy medieval. Obviamente hay ciencia. De hecho, en mi manga hay muchas personas que son tipo ateas, pero aún así guarda su lado medieval, su lado místico. Bueno, ahí se ve. Thanks. De nada. Y bueno, ahí pues pueden hacer seguimiento de mi manga que será publicado dentro de una semana en la página Reizu Comics. Entonces, pues, no sé por si les interesa. Pon la liga en el chat, por favor. Listo, sí, señor. Dime, Samuel. Hi, Gerard. That story is creative by you. Yes, it is. Not by me, by Héctor. Yeah. Yeah. ¿Esas historias son creadas por ti? Sí, completamente desde cero. Tanto la historia, incluso creé una especie de idioma para mi cómic, que sería una combinación entre inglés y español, y un poquito portugués. Language similar a Games of Thrones. Games of Thrones, lo he visto. Yeah. Oh, perfect.
Congratulations. Gracias, gracias. Sí, de hecho llevo 6 años, como les dije en la presentación, ahí planeando la historia, los personajes, el estilo de dibujo, creando las razas, creando las energías, todo me costó muchísimo. Y pues me lo estuvieron publicando 3 veces aquí en Colombia. Primero me lo publicaron en Mosquera, que es un municipio, me lo publicaron allí una vez, que en ese entonces no se llamaba Azeroth, se llamaba Luminous, que era como el prototipo de Azeroth. Eso fue hace 6, 5 años atrás. Luego me lo publicaron en Madrid, Cundinamarca, que es otro municipio más de Colombia, cerca de Bogotá también. Me lo publicaron un total de 2 veces. Y este año también pienso que me lo publiquen, que sería como la definitiva, y a partir de aquí lo voy a serializar. Bueno, de hecho ya lo voy a empezar a hacer por mi cuenta en la página que puse acá en el chat. Y eso, la verdad espero dedicarme a esto, espero pues triunfar con esto, ya que en sí este es mi sueño, o sea, vivir de esto es mi sueño principalmente. Me gustaría muchísimo pues triunfar mediante esto, ya que aparte de que lo hago en tradicional, que ya casi no hay mangas en tradicional, casi todos son digitales, yo prefiero hacerlo en tradicional. Uno, pues porque no tengo las herramientas para hacerlo digital, y otro, pues para sobresalir de todos los que ya existen y tener un estilo ya más propio. Muy bien, excelente. Sebastián, adelante. Bueno, what was your inspiration? My inspiration. Dragon Ball, Naruto, Dragon Ball, Naruto, Avatar, The Legend of Aang. En ese me inspiré más que todo demasiado. Me gusta muchísimo cómo exploran lo que es la cultura asiática allí, también cómo hacen ver los elementos, no como algo para hacer daño, sino como una especie de arte. Me inspiré muchísimo en Dragon Ball, en Naruto, pero más que todo en la leyenda de Aang. Eso se ve reflejado en los elementos en mi cómic. Únicamente que el poder destructivo de estos en mi cómic es muy superior al de Avatar, la leyenda de Aang, ya que allí, no porque seas un maestro agua vas a controlar todo el océano, no porque seas un elemento aire puedes controlar todo el aire y quitarle el oxígeno a las personas, viceversa. Mientras que en mi cómic el poder destructivo de allí es más grande, pues. Sebastián, ¿sí? I'm again. You like it to be a series? Que si he visto series o series que me gustan, no entendí muy bien. ¿Te gustaría que fuera serie? Sí, me fascinaría demasiado. De hecho, pues la idea que tengo de aquí a unos 5 o 7 años, cuando se popularice ya al 100%, es que mi manga lo hicieran tipo serie. Fue un sueño. I have a question for you. You mentioned your inspiration, okay? You mentioned some other works, but I'm going to ask you something very specific. Is there any artist who inspired you to do this? Any mangaka, for example? Lo de las dimensiones principalmente me inspiré en el tema de los universos. Pero ¿qué pasa? Que en el mundo del manga y del cómic y del manhwa, entre muchas otras variantes más para contar historias narrativamente hablando, es que siempre utilizan el mismo término, o líneas de tiempo o universos. Pues yo quiero hacer algo original, algo distinto a lo convencional. Y allí cuando se me ocurrió la idea de las dimensiones. Hace un tiempo yo vi varios videos en YouTube referente a ellas, que explicaban que en una dimensión pueden existir infinidad de universos. No solamente pueden existir miles de universos, sino un montón, o sea, infinidad. Entonces, se me ocurrió una gran idea. ¿Qué tal si en vez de utilizar lo de siempre, como universos o líneas temporales, uso algo que casi no se ha tocado, lo cual vendría siendo ser las dimensiones? Y dentro de esas dimensiones, que son 8 en mi manga, por cada una hay 2 universos.
Entonces, se me ocurrió, así fue como se me ocurrió eso. La verdad, no he visto ningún manga, bueno, al menos yo no he visto ningún manga que tome esa idea de las dimensiones. Creo que Yu-Gi-Oh! En una película sí que lo hace, pero creo que más que dimensiones sería como realidades alternas, que sería básicamente lo mismo, pues. Pero en sí, aparte de Yu-Gi-Oh! No he visto ningún otro manga que pues tome como inspiración al 100% las dimensiones. Más que todo esto nació, más que todo lo de las dimensiones nació por curiosidad mía en YouTube y así. Muy bien. Pero mi pregunta iba más a qué artistas te inspiraron. Ah, vale, ¿qué artistas? Uf, pues principalmente me fascina muchísimo el estilo de dibujo de Akira Toriyama. Me fascina demasiado. El de Dragon Ball, fenomenal. Me gusta muchísimo cómo hace, no tanto la musculatura, porque hay algunas veces que sí llega a estar un poquito exagerado, un poquito mucho, sino más que todos los planos, las perspectivas, etcétera, los escenarios, también los procesos de lucha me gustan muchísimo, se ven muy directos, muy frenéticos, sí da la sensación de una pelea marcial, da la sensación de que pues son artistas marciales. También Baki, cómo me fascina esa serie. Baki the Rapper, no sé si alguno lo conozcan, es un manga de artes marciales, es muy bueno, si no lo conocen, véanselo, es muy, muy bueno. Tomé también como inspiración ese estilo de dibujo, y lo que hice fue combinar el estilo de dibujo de Dragon Ball con el de Baki, y creé un estilo propio mediante esos dos. En sí, mi mayor inspiración para empezar a hacer lo que es mi manga es Akira Toriyama, o sea, Dragon Ball. Me inspiró brutal. Para mí, en mi opinión, en mi humilde opinión, obviamente hay series mejores, cada quien tiene su opinión, pero para mí, la mejor serie es Dragon Ball, al menos para mí, como digo. Ok, excelente. Alexa, ya para terminar. Sí. Do you know the Neopets? No entendí. ¿De what, sorry? Que si conoce a los Neopets. No, nunca, hasta ahora he escuchado ese nombre. Neopets. Ok, Neopets, thank you. Neopets. Bueno, son... ya está bien en inglés, ya entendí. It's war or is a light a game, but it is a war and they are magical being, but speaking and king of animals. Solo entendí Animals. Ok, es como un videojuego, pero son de criaturas mágicas, pero se basan prácticamente como si fueran nada más de tipo animales. Gracias. Thank you, teacher. Son esos animales. Es que estaba viendo ahorita tu página, ¿sale? Y entonces yo estaba viendo que tienes es que parece como un tipo fénix, pero al mismo tiempo no. Entonces, los Neopets son así, son como seres mágicos, se basan en puros animales. La verdad es que algunos están súper chidos. Entonces, yo creo que para que también tú te puedas dar, si quieres hacer así como en algún momento algún manga, así de ese tipo, te puedas ayudar o basar o inspirar, ¿no? Yo, por ejemplo, la verdad es que cuando yo dibujo cosas así, yo me inspiro de ellos. Y ya Me debes algo, Alexa, por cierto. voy creando de ahí todo lo demás, porque pues a mí también me gusta mucho dibujar. Entonces, pues yo te lo recomiendo, sí. Listo, gracias. Muy bien. Excelentes las presentaciones de hoy, estuvieron muy bien. Ya vieron que los temas, bueno, tienen un poquito de relación, pero fueron distintos. Es lo que quiero que hagan. Alexa se queda pendiente para la siguiente clase. ¿Alguien más va a presentar? Pero recuerda que el mío es de Drácula, de Frankenstein con Elizabeth. Ok. El de Drácula son como 12 diapositivas, pero es que obviamente metí audios, metí videos, metí como tipo películas. Hablamos desde 1922, 1822, si no estoy mal. A ver,
Sí, sí. No, desde 1847 hasta 1992. O sea, vas a terminar con Drácula de Bram Stoker. La de Exacto. Francis Ford Coppola. Sí. Y pues obviamente ahí como es como la publicación casi al mismo tiempo de Frankenstein, después de cierto tiempo, pues también nos vamos a jalar hacia la historia de Frankenstein con Elizabeth. ¿Vas a hablar de la versión de Nosferatu? Sí. Mm, Es desde... pues es que de hecho es desde el primero, es de 1847. Muy bien, excelente. Samuel. Hablando de dimensiones y ese rollo. Cuando era, bueno, when I wanna try, I am play a video game, the name Altered Beast. ¡Au! This Yeah, is the Altered Beast. magnificent video game. Look at that, this is guerra. Chécalo, te vas a inspirar demasiado. Un ¿Y videojuego. Sega Genesis? Yes. Altered Beast. Es el nombre del juego. Muy bien, excelente. Y les voy a dejar una tarea para la siguiente clase. Y es... no, mejor se las doy en la siguiente. Para que disfruten su fin de semana largo. A ver, manda tarea. No, porque necesito que lo hagamos aquí también. Entonces, Yo me aburro. no se preocupen. Va que va. Nos vemos el martes entonces. Que tengan excelente fin, disfruten. Bueno, creo que solo los de México tenemos un fin de semana largo. Pero No igual. es cierto, yo no lo voy a tener largo. Y yo soy de México. Lo siento, Lista. Mira, celebramos la Constitución. Lástima que los derechos no aplican igual para todos. Ya sabe cómo yo siempre estoy. Eso no aplica en mí. No voy a decir nada. Ok, cuídense mucho, que tengan excelente fin de semana, que estén muy bien. Hasta luego, profe. Bye. Hasta luego, chao. Bye, profe, bye, compañeros. Bye, teacher. Chao, se me cuidan. Chao, partner. Adiós.